Tu cuerpo no es una máquina fría de acero. Tu cuerpo es la casa donde vas a vivir cada segundo del resto de tu vida. Y así es como lo tienes que ver. ¿Cuál es el problema? Que nadie nos enseñó cómo darle el mantenimiento básico a la casa. Nos pasamos años ignorando las goteras, dejando que la basura se amontone en el sótano y forzando el sistema eléctrico. Atención, porque el envejecimiento no es que la casa sea vieja. El envejecimiento es que los suministros están fallando. Los pasillos están llenos de trastos y hemos perdido las llaves de las habitaciones más importantes. Pues bien, hoy vamos a entender por qué tu casa se está volviendo inhabitable. Vamos a descubrir por qué te sientes cansado incluso antes de empezar el día. Quédate conmigo porque hoy vamos a entrar en la cocina de tu biología y vamos a ver por qué el fuego se está apagando. Bien, piensa en tu musculatura como si fuera una gran cocina industrial. Piensa que es la habitación más importante de tu casa porque es la que prepara la energía para toda la casa. Y en esa cocina hay miles de pequeños hornillos que se llaman mitocondrias. Quédate con ese nombre, mitocondrias. Ellas son las encargadas de coger el alimento, la glucosa y las grasas, y convertirlo en energía pura y en vida. Cuando eres joven, tienes miles de pequeños hornillos funcionando a pleno rendimiento. Puedes meter mucha leña en el fuego y la cocina la quema toda, sin problemas. Pero cuando pasan los años, empieza a ocurrir algo silencioso. Se llama sarcopenia. Empezamos a perder el músculo, nuestra cocina se hace más pequeña. Y es como si en esa cocina industrial que te estoy contando empezáramos a quitar hornillos y de repente pasa un tiempo, no te das cuenta, y hay un buen día que te encuentras solo con un pequeño hornillo para toda la casa. Y a pesar de eso, sin embargo, tú sigues comprando la misma cantidad de comida que cuando tenías un montón de hornillos. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Pues muy fácil. Que la comida se acumula en la encimera, se pudre, atrae insectos. Es decir, el azúcar se queda en tu sangre porque no tiene dónde quemarse. Y esa comida podrida es el inicio del desastre. El humo tóxico de esa cocina empieza a subir directo al tejado y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque antes de que la casa entre en situación de emergencia, siempre suele avisar. Es como si tuvieras unas pequeñas alarmas, aunque la verdad es que lo hace en una voz muy baja, para no molestarte mucho, y te voy a mostrar 4 potenciales señales de que tu cuerpo, tu casa, te está avisando que tienes una emergencia que puede llegar. La primera es cuando empiezas a tener sueño después de comer. Comes y en lugar de energía te entra sueño. Eso no es normal, eso es azúcar que no se está quemando. La segunda, esa niebla mental con la que te despiertas a veces por las mañanas, o ese cansancio persistente. Duermes, pero no descansas. Piensas, pero te cuesta seguir los argumentos. Eso no es edad. Eso lo que es energía que está siendo mal gestionada. Tercera, pérdida progresiva de fuerza. Sin darte cuenta,
cada vez levantas menos peso y cada vez te cuesta más subir escaleras. Y eso no es que estés envejeciendo, que va, es músculo que desaparece. Cuarta, cambios corporales silenciosos. La grasa abdominal que aparece sin una explicación, o ese sueño que tienes cada vez más superficial. Todos estos son señales pequeñas de que hay un incendio que está empezando. Y esto que te cuento no es teoría, porque a mí me pasa. Y déjame decirte una cosa más. Esto que te estoy contando, yo no lo aprendí leyendo libros o estudiando. Empecé a notar señales pequeñas y te voy a contar una de ellas. Cosas que no dolían, que iban y venían y que en el fondo tú piensas que sí, que son cambios que te hacen fruncir el ceño un poco, ¿no? Pero como te permiten seguir con tu día, pues no le prestas mucha importancia, ¿no? Yo entrenaba y entreno fuerza porque soy un enemigo frontal de la sarcopenia. Y seguía una dieta muy estricta, una dieta keto muy radical porque entendía que era lo mejor. Y pensaba que lo estaba haciendo todo muy bien hasta que de repente entendí esto que te acabo de decir. El cuerpo siempre avisa, pero no grita. Un día, y poco a poco, mi orina empezó a salir con mucha espuma. Y ya te digo, iba y venía, o sea, no era fijo, ¿no? Nada constante. Y tampoco, por supuesto, era alarmante. Y ahí fue cuando yo decidí escucharlo. Es decir, no me dio miedo ver aquello. Lo que me dio fue información. Y esa información, lo que me llevó es a salir de esa dieta extrema y cambiar mi perspectiva. Tú piénsalo. Escúchate y obsérvate. Y sobre todo, aprende a interpretar esas pequeñas señales. No aceptes nunca eso de, ya sabes, eso son cosas de la edad, porque no es así, ni mucho menos. Al actuar, como te estoy contando, yo entendí algo mucho más grande y eso me lleva a hacerte una pregunta clave. Es una pregunta que yo creo que poca gente se hace. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi cabeza? Porque podrías pensar, bueno, esto que me estás contando en el fondo es metabolismo, es peso, es músculo. Pero no. Lo que empieza en el cuerpo termina siempre en el cerebro. Y es una cosa verdaderamente sorprendente, porque realmente nadie te lo explica. Pero tú cada vez empiezas a notar que en tu cerebro hay como pequeñas intoxicaciones, pequeños momentos en los que dices, esto no lo tenía antes. Y es muy claro, si la cocina no quema el combustible, pues ese humo tóxico sube al tejado, que es tu cerebro. Y es en el tejado donde están los cables más delicados de la casa. También tu cerebro tiene un equipo de limpieza maravilloso, se llama el sistema linfático. Y tú piensa en él como si fuera un gigantesco lavavajillas que solo se enciende por la noche, cuando duermes profundamente. Pues bien, cuando teníamos 20 años, ese lavavajillas funcionaba 10 horas y dejaba todo brillante. Pero a los 60, el equipo de limpieza se ha vuelto más pequeño y está cansado. Si tu cocina, es decir, si tu metabolismo está echando humo tóxico todo el día porque no tienes músculo, los hornillos, para quemar el azúcar, el lavavajillas del cerebro se termina atascando. Ahora es más pequeño. ¿Qué pasa? La basura
se acumula en tus neuronas y los cables se cortocircuitan. Y por eso te cuesta tanto recordar ese nombre, que lo tienes en la cabeza pero que no te sale. O por eso sientes esa niebla que te digo algunas veces por la mañana cuando te despiertas. No es que tu cerebro sea viejo, no, eso es que tu cerebro está sucio porque tu cocina no funciona bien. Si es que es muy fácil y muy simple. Cuando la cocina no quema, si el tejado está sucio, la casa lo que hace pues es lo mismo que harías tú en una situación como esa. Y te estás preguntando qué es entrar en estado de emergencia. Y aquí es donde aparecen los personajes que conocimos en el vídeo anterior, los ocupas. Las células zombie que se nos quedan ahí metidas. Como la casa es un caos, estas células dejan de trabajar. Pero, atención, se niegan, ya te lo decía, se niegan a marcharse. Se instalan en el salón, rompen los muebles y ensucian todo el ambiente con señales de pánico. Y entonces ocurre lo peor. Lo llamamos la resistencia a la insulina. Es decir, tus células sanas, rodeadas de todos estos zombies, para protegerse del exceso de comida podrida que flota por la sangre, lo que hacen es que deciden cambiar la cerradura para protegerse. Y no dejan entrar a nadie. Pero ahora fíjate, ni siquiera dejan entrar la energía que ellas necesitan para vivir. La casa entera se bloquea. Tienes la despensa llena de comida, azúcar, pero tus células se mueren de hambre porque no pueden abrir la puerta. Eso es la tumba metabólica. Y ahora te voy a dar una breve explicación científica para que no creas que todo esto es un ejemplo que no funciona, porque es ciencia pura. Lo que te acabo de describir es lo que se entiende en términos científicos como una cascada metabólica neuroinflamatoria progresiva. La musculatura es el principal órgano metabólico periférico del cuerpo y también el mayor consumidor de glucosa y ácidos grasos, incluso en reposo, gracias a su alta densidad de mitocondrias. Y las mitocondrias son las responsables de la fosforilización oxidativa y de la producción de ATP. Y ahora verás, el ATP es una molécula que funciona algo así como si fuera la moneda de la energía. Cada vez que una célula necesita hacer algo, como contraerse, en el caso del músculo, o pensar, en el caso de la neurona, o, verás, mucho más fácil, repararse o dividirse, lo paga, lo compra con ATP. El ATP es lo que pagas para que tu corazón lata, para que tus pulmones se hinchen y para que tus neuronas se disparen. Si no tienes ATP, el sistema se declara en quiebra biológica. Dicho de otra manera, quizá algo más sencilla, el ATP es la forma en la que la vida almacena y utiliza energía. Y las responsables de todo esto son las mitocondrias, que son las centrales eléctricas que la fabrican a partir de glucosa, grasas y en cierta menor medida también aminoácidos. Pues bien, en este punto quédate con una explicación clave. La comida no es la que te da energía. Lo que te da energía es tu capacidad de convertir comida en ATP. Es decir,
Si tus mitocondrias no funcionan bien, puedes comer todo lo que quieras, hartarte de comer y seguir sintiéndote cansado. Con la edad, el sedentarismo y la inflamación crónica aparece esa sarcopenia de la que te decía. Y empezamos a perder músculo. Y al perder músculo, perdemos mitocondrias. Esto significa que cada vez pasas a tener menos capacidad de quemar la energía que comes. La comida sigue entrando, tú sigues comiendo, pero el cuerpo ya no sabe qué hacer con ella, con toda esa comida que tú sigues comiendo. Se te acumula el azúcar, se te acumulan las grasas y aparece un entorno tóxico dentro de tu cuerpo. Es energía mal gestionada que se convierte en un daño silencioso. Ese combustible que no quemas se transforma en señales de daño y de inflamación. Y ese estado metabólico periférico induce la inflamación sistémica, que se llama de bajo grado. Las señales inflamatorias atraviesan o alteran la barrera que protege al cerebro y acaban afectándolo directamente. Verás, durante el sueño profundo el cerebro activa el sistema linfático encargado de eliminar desechos tóxicos para las neuronas, pero con la edad resulta que el sueño profundo disminuye y la eficiencia linfática cae, el lavavajillas se vuelve pequeño. Y si además existe inflamación sistémica crónica y resistencia a la insulina periférica, se reduce el flujo linfático. Es decir, el sistema de limpieza no solo es más pequeño, sino que se atasca. Se te acumulan los residuos, las conexiones empiezan a fallar y aparece la disfunción sináptica. Todo esto se manifiesta como niebla mental, lentitud cognitiva y fallos de memoria, que no son producidos por envejecimiento neuronal primario. Es decir, no es porque tu cerebro sea viejo, sino porque lo tienes viviendo en un entorno tóxico. Y esto pone en paralelo el estrés metabólico oxidativo y cómo activa programas de senescencia celular. Las famosas células zombies no mueren, pero se quedan y al quedarse además lo que hacen es secretar un cóctel inflamatorio que daña a todas las células vecinas sanas y perpetúa un estado de emergencia en tu organismo. ¿Y ahora qué pasa? Como mecanismo defensivo final, los tejidos desarrollan la resistencia a la insulina. Las células lo que quieren hacer es reducir la entrada de esa glucosa excedente para protegerse del exceso tóxico. Es decir, le cierran la puerta a la glucosa. ¿Y cuál es el resultado? Se llama una paradoja energética. Y te la voy a decir en palabras técnicas: hiperglucemia en sangre y hambre energética intracelular, para que veas que todo esto es científico. En palabras, entre tú y yo, tu sangre está llena de energía y tus células empiezan a morirse de hambre. Este bloqueo metabólico global lo produce la sarcopenia en primer lugar. Después la inflamación, por supuesto, la disfunción mitocondrial y el deterioro linfático. Y luego interviene, por supuesto, también las células zombies y la resistencia a la insulina. Es decir, es lo que científicamente se describe como lo que yo te contaba, una tumba metabólica. Y verás, todo esto ocurre sin que te duela, sin que te suba la fiebre, sin tener
una alarma clara avisándote. Y por eso es tan peligroso. Te lo tengo que decir. Y tú lo tienes que entender. Verás, yo estoy aquí hoy para intentar que lo entiendas, pero también para decirte que no quiero que te vayas con miedo. Lo que quiero es que te vayas con un mapa. Vamos a intentar poner orden. Primero en la cocina, el músculo. Acuérdate, tu masa muscular es tu seguro de vida. Si pierdes músculo, tus hornillos, es decir, las mitocondrias, desaparecen. Y entonces el exceso de azúcar acaba volviéndose tóxico. Al gimnasio. Segundo, el tejado. Tu sueño. Si no limpias el humo de la cocina durmiendo bien, tu cerebro entra en un estado de estrés oxidativo, se oxida tal cual como suena. Tienes que dormir y dormir más, mejor, porque un cerebro sucio es un cerebro que se apaga. Tercero, los ocupas, es decir, las células zombies. El caos atrae a los zombies y los zombies hacen que tu cuerpo, para protegerse, cambie las cerraduras. O si lo prefieres, con un lenguaje más técnico, los zombies fuerzan a tus células sanas a cambiarlas. Pues bien, ahora tienes el diagnóstico. Un motor que no quema energía y un sistema que ha dejado de saber limpiarse. Y esto es lo que ocurre cuando dejas la basura amontonada y los cables pelados durante años. El riesgo de incendios se dispara y este del que estamos hablando, además, es un incendio que no hace ruido, pero que termina devorándolo todo. Y este incendio se llama inflamación crónica y es el enemigo que vamos a desenmascarar en el próximo vídeo. Prepárate porque vas a aprender a apagar el fuego. La inspección de la casa continúa y yo contigo al lado voy, como siempre te digo, adelante, siempre adelante. Y por cierto, te leo en comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.